Bueno, yo creo que ahora sí podemos ir iniciando. Una disculpa para todos aquellos que estaban entrando desde hace un rato. He estado presentando algunas fallas con el internet, entonces fue algo complicado. Pero bueno, acá estamos ahora sí. Muchas gracias por su espera. Bienvenidos a todos. Julián, David, Pilar, Andrés. Muchas gracias por unirse. Vamos a empezar entonces con nuestra sesión de hoy. A ver, me regalan un momento. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, ¿me pueden por favor confirmar si ya pueden ver allí la pantalla? ¿Alguien me puede por favor confirmar si ya pueden ver allí la pantalla? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a ir iniciando. Muchas gracias, Andrés. Bienvenidos a todos. Bienvenido David, Pilar, Andrés, Julian. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en una sesión más. En esta oportunidad estaremos basaremos pues nuestra discusión frente al libro Bitácora del Naufragio, el último libro de Mario Mendoza. Entonces, ¿me pueden por favor confirmar si ven allí la pantalla? ¿Sí ven? ¿Sí se ve la pantalla compartida? Hola, hola. Hola, sí, sí se ve. Sí, vale, muchas gracias. Que no, si estoy compartiendo no veo el chat, ¿listo? Entonces para que porfa sepan allí que el chat no lo tendré muy presente mientras esté compartiendo pantalla. Bueno, muy bien, vamos entonces a iniciar. Una disculpa para aquellos que estaban esperando hace un rato. Fue algo complicado, pues, porque había algunos inconvenientes con la conexión, pero bueno, ya estamos todos acá. Esperemos, pues, que más personas se vayan uniendo a nuestra sesión. Vamos a empezar entonces con Bitácora del naufragio de Mario Mendoza. Bueno, primero que todo me gustaría preguntar qué se les viene a la mente cuando ven ese nombre, Bitácora del Naufragio. En esa primera ocasión, sin haber leído el libro, ¿qué les trae ese nombre? Para ustedes, ¿qué se esperaban cuando leyeron este nombre? Que fuera más o menos de qué, bueno, si nos quieren compartir allí. ¿Alguien? ¿Quisiera compartir? Bueno. Continuamos entonces. Bueno, primero que todo entonces, ¿por qué escribir bitácora del naufragio como tal? Bueno, pues Mario Mendoza, eh, en el tiempo de la pandemia, comienza a, comienza a escribir este libro justo en el momento en el cual aparece la pandemia en el año 2020, así que es más o menos el tiempo en el cual llega a nuestro país. Pero tiempo antes, pues él ya había comenzado a escribir muchas cosas relacionadas al tema por diferentes comunicados de la Organización Mundial de la Salud, por
diferentes cosas pues que él y su equipo de trabajo seguían. Y bueno, lo que él piensa es que van a haber muchísimos libros sobre el tema, piensa que muchísimos escritores van a ir creando diarios y van a tener diferentes métodos de escritura frente a la temática. Y pues Mario se sorprende realmente, pues ya que no fue así para nada. Esa fue entonces la razón por la cual él decide publicar el libro, escribir y publicar el libro con su editor Andrés Grillo, que es la persona pues que está siempre con él en la elaboración de los libros. Apenas aparecen los datos de una epidemia que luego se vuelve como tal la pandemia que hoy conocemos en la ciudad de Wuhan, en China. Inmediatamente lo que hace él es recordar sus primeras notas que fue llevando hace un tiempo, ¿sí? De pandemias, de epidemias. Y las primeras notas están como tal basadas en la peste negra, ¿sí? Una epidemia de gran envergadura, una gran epidemia que se dio durante el siglo XIV, y él saca sus notas y empieza a revisar. Entonces, lo que voy a hacer aquí a lo largo de esta presentación y a lo largo de esta discusión es contarles un poco el detrás de bambalinas, ¿cierto? Ese detrás de cámaras que uno muchas veces no conoce, muchas veces lo vemos en cuestiones de películas, pero bueno, en el libro siempre hay un más allá y hay unas historias y unas investigaciones que son las que sientan las bases del libro. Entonces, como tal, los escritores siempre muestran una octava parte del iceberg, ¿cierto? Que es lo que nosotros leemos. Eso es lo que nosotros leemos, esa octava parte, pero esas siete octavas partes que faltan son son lo que es eso sobre lo que vamos a estar hablando hoy. Esto pues también una investigación a raíz de diferentes videos y diferentes material que hay en internet sobre este libro, como tal la presentación también del libro frente a la Filbo, que se hizo de manera virtual, obviamente pues por razones de pandemia. Entonces, vamos a empezar hablando como tal de las pandemias, ¿cierto? Comenzamos entonces hablando de la peste negra, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, lo primero que empieza a revisar Mario es la peste negra, la del siglo XIV, una peste bastante extraña, muy particular. Eh, una peste que está basada pues en una enfermedad que tiene un huésped intermedio. Este huésped intermedio serían las ratas, ¿sí? Ya que como tal pasa a los humanos a través de de las pulgas. Entonces, pues lo que hace Mario es tomar notas y él recuerda haber leído libros completos y de la que recuerda haber tomado más notas y que él se ha apasionado bastante fue precisamente esta peste que se repetiría en años venideros porque la peste del siglo XIV en Europa hubo brotes en siglos siguientes que se fueron esparciendo por todo Occidente y realmente esto es una bacteria que al comienzo, por supuesto, la época no tenía ni idea de nada, no tenía ni idea de cómo operaba, de cómo se llevaba a cabo, cómo era el contagio y el contagio pues se daba, como les cuento, a través de las ratas que tenían pulgas, estas venían infectadas y eran las pulgas las cuales infectaban a los seres humanos. Europa perdió entre 100 y 200 millones de personas, casi el 40% de la población de la época. Y bueno, eso fue para Mario una pasión, ¿cierto? Escribir acerca de esta temática que hace parte de la historia. Y se apasionó también por un escritor llamado Alessandro Manzoni. ¿Sí? Manzoni escribe una novela extraordinaria que se llama Los novios y Promesíes, algo como esto, Los novios y Promesíes.
Y esta era una pareja de jóvenes que lo que hacían era que se buscaban en medio de esa pandemia, en medio de esa peste. Entonces venían todos sus dolores, esas vicisitudes, esos problemas para encontrarse y los duelos y los muertos. Y ellos todo el tiempo, de pueblo en pueblo, de una ciudad en otra, lo que hacían era huir de esto, huir de semejante horror. Y es aquí entonces donde apareció una primera coincidencia entre la pandemia que Mario estaba viviendo en ese momento y la pandemia que había sucedido en ese siglo XIV. Y es algo que Manzoni subraya todo el tiempo, es que los enterradores, las personas que llevaban los muertos en las carretas, ellos nunca se contagiaban, era algo raro, era algo bastante particular porque las otras personas iban cayendo una tras otra. Estas personas eran los que cargaban a ellos en las carretas. Y bueno, hay bastantes imágenes de estas personas que cargaban en carretas y lo que hacían ellos era eh, dormir encima de los cuerpos, bebían, celebraban, tenían fiestas, comían allí entre los cadáveres. Es algo muy extraño que no tenía ninguna explicación y resulta que cuando empezó el COVID-19, uno de los estudiantes de Bellas Artes que tuvo Mario Mendoza, recordemos que él fue profesor un par de semestres en la Universidad Jorge Tadeo Lozano para Bellas Artes, uno de los exalumnos que Mario tiene y con los cuales él ha guardado un contacto pues muy cercano bueno, incluso se puede decir que han llegado a ser bastante cercanos como amigos. Él trabajaba en una perfumería y él le dio en ese tiempo de la pandemia un frasquito pequeño que decía aceite de rateros y le explicó después en un mensaje que esos enterradores habían sido antiguamente perfumeros. Y como ellos eran perfumeros, habían una mezcla de un extraño menjurje o un extraño líquido que se untaban detrás de las orejas y en ciertas partes del cuello, y este evitaba el contagio de la peste. Entonces, a él le parece muy increíble tener ese frasquito, tener ese detalle de su estudiante, y lo empieza a usar así como si fuera un personaje del siglo XIV, y ahí arranca la escritura de Bitácora del Naufragio. Incluso podemos encontrar esta narración en las primeras páginas del libro. Lo que hace entonces es llamar al editor Andrés y le dice pues que tiene una idea, ¿sí? Entonces lo que hace Andrés, su editor, es estimularlo, animarlo, motivarlo y así entonces empieza a escribir Bitácora del Naufragio. Esa es la anécdota pues que está detrás de ese texto, pero bueno, hoy vamos a conocer pues también qué hay más allí, ¿cierto? Muy importante durante esa primera peste europea, un médico que luego sería muy famoso de forma mundial y es Michel de Notre Dame. Michel de Notre Dame lo llamamos también Nostradamus, lo conocemos como Nostradamus, y que se haría muy famoso por hacer bastantes predicciones y por ser un gran astrólogo, uno de los médicos más importantes que luchó con una gran vehemencia, ¿sí? Y una total valentía, ¿sí? Durante toda la peste. A él se le muere su esposa, se le mueren dos hijos durante la peste y él queda totalmente solo. Él lo que sabe es que se trata de algo que tiene que ver con la limpieza, con la higiene. Él fue uno de los primeros médicos en la historia de la medicina que se volvió totalmente obsesivo con el tema de abrir las puertas, de limpiar, de abrir las ventanas, de tener todo muy limpio, porque él sabía que había un enemigo que no podíamos ver a simple vista y no sabía como tal, pues cómo se transmitía, pero algo intuía él. Fue muy reconocido y fue una persona a la cual llamaron durante la peste muchas veces para atender a personas muy famosas de esa época. Y nos trasladamos también como, como los trabajos que tuvo antes, ¿cierto? Como boticario, ¿cierto? Entonces puede ser que sin duda de pronto ese pequeño aceite de rateros, ese sea el secreto también que tuviese él.
Lo cierto es que en ese mismo tiempo, por esos mismos comienzos, en ese periodo, se ve afectada, se ve afectado todo el continente por esa problemática de la peste, y ese continente es América. América, unos años después, con la conquista, con todo este cuento, ¿cierto?, de la colonización, uno tiende a creer que es lo que a uno le enseñan en el colegio, que hubo una gran masacre, que todo fue a este nivel, ¿cierto? Pero realmente no solamente se lleva un enfrentamiento militar, sino que hubo un genocidio, un exterminio por parte de las tropas invasoras, llevando como tal esa peste a nuestro continente americano. En realidad, pues ese es el gran exterminio de América. No se dio militarmente, sino por una pandemia, por una peste. Lo que masacró en realidad y lo que exterminó a la mayoría de los indígenas acá en América fue la llegada de esos microorganismos que los hizo totalmente pedazos. Por lo menos en Europa ya tenían algunas defensas, algunas cuestiones allí fisiológicas que los protegían, pero aquí estábamos totalmente desprotegidos, estaban en ese tiempo. Lo que sucedió fue lo siguiente, lo que sucedió es que los españoles y los europeos estaban acostumbrados a vivir con sus animales de corral, ¿sí? Los europeos dormían con las vacas, dormían al lado de los cerdos, de las cabras, de los caballos, de gallinas, pollos, patos, etcétera. Y esa convivencia con todos esos animales pues generó unos sistemas inmunológicos mucho más fuertes. Tenían muchas más defensas y sabían pues de alguna manera cómo contrarrestar los virus, las plagas, las bacterias que todos esos animales llevaban encima. Entonces eran unos sistemas inmunológicos que de generación en generación iban pasando, se iban desarrollando, se iban potenciando y se iban siendo mucho más fuertes, ¿sí? Pero los indígenas a eso pues eso no cabía como en sus mentes. Les parecía terrible convivir con animales de corral y en pues como en esa situación tan poco aséptica, ¿sí? Ellos eran muy limpios, ¿sí? Con una higiene que les jugó una mala pasada en este caso, porque pues cuando llegan los españoles, el virus en realidad termina destruyéndolos a ellos mismos. Ese pues patógeno determina un antes y un después, ¿cierto? Arrasa con todos ellos y los masacra, uno detrás de otro, porque eso fue acabando con los pueblos y fue acabando con todas las ciudades. La verdadera conquista de América realmente se da a través también de la viruela. La viruela mató a cientos de millones de indígenas y pues precisamente la viruela también llega desde Europa. Hay algo particular también es que empieza en el norte. Esa es la razón por la cual uno dice, cómo es posible que Cortés, ¿cierto?, llegó con pocos hombres y triunfara? No, cuando en realidad los indígenas tenían unos ejércitos que los superaban mayoritariamente, pero por mucho. Y entonces se pregunta uno por la razón, ¿por qué fracasaron en la defensa de su territorio, de su propio territorio los aborígenes americanos? Porque, porque sí, había mucho más número, conocían mejor el terreno. Y es que ya hay noticias de unos apestados en las tres carabelas que llegan con Cristóbal Colón. Ya hay noticias de diferentes apestados dentro de los barcos, apestados que realmente a lo largo del viaje mueren pues quedan allí, pero el virus y la peste viaja en los otros hombres, en diferentes objetos que se llevan en el barco. Eh, por acá escuché un sonito, vamos a ver. Bueno, por acá vemos, Andrés nos dice, y no solo eso, los españoles habían manipulado metales y una serie de elementos que los indígenas no, y también el ambiente indígena, por ser más natural, pues estaba acostumbrado a esos elementos contaminantes, llamémosle de esa manera. Exacto. Muy bien, Andrés, muchas gracias por el aporte. Claro, aquí no habían muchas cosas de las cuales pues sí habían allí, cierto, minerales, metales, cosas
que de una u otra manera pues cambian todo un entorno. Bueno, lo mismo sucede en Perú, ¿cierto? Exactamente pasa lo mismo en Perú con Pizarro. Llegan los europeos, arrasan a los indígenas porque no solo llega la viruela, sino que también llega la gripe con los españoles y llega el sarampión. Todos estos patógenos terminan matando a mujeres, niños, hombres, guerreros, a ancianos, bueno, a todas, a casi toda la población de América como tal. Toda esta es exterminada, son asesinados como tal y desde allí ya podemos hablar de cierta manera de armas biológicas, ¿cierto? Eh, a tal punto pues de que incluso en el norte los ingleses y los holandeses en las costas americanas de Massachusetts llegaron incluso a contaminar mantas con viruela, ¿cierto? Ya hay pruebas fehacientes, hay cartas y hay material que nos habla de eso. Dejaban las mantas por ahí untadas de las diferentes, de los diferentes patógenos para que los indígenas en el invierno pues agarraran estas mantas, estas cobijas y pues resulta que ya iban contagiadas. Es casi como las primeras noticias que se tienen de armas biológicas. Esas mantas que son como trampas que, cierto, que terminan también destruyendo y exterminando a buena parte de nuestros aborígenes americanos. Eh, Estas son como pues diferentes notas que Mario va tomando cuando empieza Bitácora del naufragio, pero lo que realmente está en su mente y tiene que sacar diferente material, cuadernos, libros, etcétera, de cuando él era profesor, cuando era también estudiante de la maestría de literatura, y lo que él consulta de nuevo es curiosamente unas notas y unos escritos de un escritor de comienzos del siglo XX. Vamos a ver por acá. Bueno, ya estuvimos hablando de esta peste también, que es la peste de 1520, cuando llegan los españoles. Y entonces él comienza a buscar sobre este escritor, que es Antonin Artaud. Eh, Antonin Artaud es de el teatro de la crueldad. Entonces, es un surrealista, una persona trastornada, ¿cierto? Es fascinante que él funda el teatro de la crueldad, pero lo que hace es como tal estudiar la peste, ¿cierto? Tiene una serie de diferentes textos, entre los cuales Mario nos recomienda uno que se llama El teatro y la peste, ¿cierto? En el teatro y la peste eh, se habla pues de la primera película en la cual se habla de diferentes pandemias, de diferentes tipos de patógenos pasados de una persona a otra, ¿cierto? También por ahí está algo relacionado con Drácula, ¿cierto? También hay una película que se le hace ese homenaje a Drácula y a toda la corriente empírica. Y se dice que llega a los barcos, las ratas en los barcos traen finalmente la peste, todo como con relación a eso. Acto empieza a investigar como tal la llegada de los barcos y se va a las diferentes oficinas gubernamentales a asegurarse como tal que fue de esa manera que llegó la pandemia, que llegó la peste a estas tierras, ¿sí? Eh, y se hace como tal de una manera mucho más literaria, pues hablando ya de esta persona que es actor. Bueno, me regalan un momento por acá, vamos también buscando, vamos a hablar entonces un poquito de la gripe española, que es como otra de las notas eh, que tiene una gran referencia Mario para la escritura del libro. Bueno, la gripe española como tal, eh, aparece esta gripa que es terrible, es quizás la primera pandemia moderna de la cual se tienen estudios como tal fidedignos, muy, muy,
asegurados. Se tienen diferentes datos, cifras, pruebas, porque fue como tal en España de donde se revelan estos datos, ¿sí? Ya les voy a comentar por qué. Eh, Se acumularon al respecto diferentes datos, pero pues en realidad fue una pandemia que arrasó por toda Europa, no fue solamente en España, se extendió por todo el planeta y era un tipo de H1N1 y esta pandemia pues como tal se dio hacia el año de 1918, cuando la Primera Guerra Mundial estaba terminando y los primeros datos indican que esa pandemia se originó realmente en Kansas, en los Estados Unidos, en las tropas militares, ¿sí? O sea, no hablamos como tal de España. Esto sucedería entonces hacia marzo de 1218 y allí es donde aparecen los pacientes cero, o al menos eso es lo que los diferentes investigadores se han podido dar cuenta. Ya en el mes de agosto, pocos meses después, se extiende ya la gripe por todas partes hasta Francia. Las tropas aliadas que desembarcan en Francia llevan todo ese contagio y hay una cantidad de soldados norteamericanos enviados a Europa, más de 1 millón que ya iban muriendo en los barcos de esa gripe. Entonces el problema como tal es que fue viajando por temas de la guerra, fue viajando de una manera monumental y lo que hacen en ese caso es comenzar a esconder los datos, ¿sí? Lo que hacen es no hablar de datos ni de cifras porque era un problema bélico. Lo que hacen es darse cuenta las diferentes tropas durante el fin de la Primera Guerra Mundial, se darían cuenta entonces que las tropas estaban cojas, por así decirlo, que no estaban en su 100% porque tenían datos de que habían muchos enfermos y pues que tendrían una derrota mucho más fácil. Lo que hacen entonces es comenzar a ocultar y no pasar los datos de las personas pues que allí van enfermándose, que van contagiándose de esta gripe española y excepto una parte de Europa que es España. Entonces, los datos revelan pues que hay millones de personas en España con esta gripe, que es un tipo de H1N1, como les cuento, y por eso se le llama la gripe española. España es como tal el único país que posee y que comunica las cifras de enfermos que tiene. Entonces, esta es una nota más de las que tiene Mario para continuar pues con la escritura del libro de Bitácora del Naufragio y un viaje por la historia y las diferentes pandemias. Bueno, llega entonces después el tema del Escuadrón 731. El Escuadrón 731 es algo bestial. Estaba estaba como tal liderado por el comandante Ishii, no recuerdo muy bien el nombre, pero lo que hacen ellos es tener en una sede, ¿sí? Como tal una sede, y lo que hacen allí es tener diferentes estudios muy bélicos, estudios muy malos. Lo que hacían era coger a diferentes personas y comenzar a experimentar con ellas. Lo que hacían era también era comenzar a desarrollar diferentes armas letales de nivel biológico y lo que hacían era el estudio, ¿cierto? Ellos lanzaban unas pequeñas bombas que venían plásticas y lo que hacían era extraer el virus de las pulgas, el virus de los diferentes animales, que eran virus bubónicos, y los arrojaban contra las diferentes personas que se encontraban en este campo de concentración y estudiaban cómo era el comportamiento de ese virus, cómo era su contagio mediante estas pequeñas bombas. Y, y bueno, fue un tiempo bastante macabro. Esto fue desde 1930
1937 más o menos hasta 1945. Ese escuadrón estuvo en territorio ocupado en China, en la provincia de Harbin, y ahí empezaron con víctimas de un campo que ellos pusieron allí camuflado. Ese campo se supone que era un módulo de purificación de agua, ¿cierto? Eso fue lo que ellos le dijeron al gobierno que iban a hacer, pero lo que en realidad hacían ellos allí era eso, era llevar a cabo estos experimentos con personas y bueno, esto como tal eran bombas microbiológicas, ¿sí? Yo creo que se puede decir de esa manera. Eran bombas de pulgas, eran bombas con pestes bubónicas. Entonces es algo parecido a lo que había sucedido en el siglo XIV. Ya se sabía que eran las pulgas, que eran las ratas, las pulgas, ¿cierto? Que había cierta conexión allí. Entonces lo que se hace es, es comenzar a experimentar con ese tipo de armamento. Entonces ya tenemos como más indicios y más ideas con ese tipo de propósitos tan macabros y tan malos. Bueno, lo que sucede allí es que cuando ellos pierden la guerra, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán muy bien que el 19 de agosto del 45 se lanzan las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y Japón pues tiene que rendirse inmediatamente porque no tiene otra salida de la guerra y se rinden. Cuando se rinden, el escuadrón 731 es muy investigado por los diferentes militares norteamericanos y logran una inmunidad secreta, ¿cierto? Pasando diferente información a los Estados Unidos y lo que hacen realmente es que, bueno, en esa alianza ellos pasan información y se les da un pacto. Ellos no son llevados ni a un juicio, ni son sentenciados como debió haber sido, ¿cierto? Ahí hay algo muy extraño y es que este teniente general dice que pues la hija de él dice que él termina en una clínica secreta en Tokio y que incluso es un hombre muy humano al final de su vida y que él daba consultas gratis a los enfermos de allí, a los pacientes pobres y menesterosos, pero pues se dice que es más como una ficción, ¿cierto? Que se inventa para ocultar el verdadero destino de este teniente tan macabro del Escuadrón 731 y es que realmente, pues al parecer termina en Estados Unidos y termina allí gracias a ese pacto. Y allí pues va a montar un laboratorio muy fuerte y bueno, ese es como tal entonces eh, el destino del Escuadrón 731, lo que hicieron y se va allí como desarrollando más maldad yo diría pues como en nuestra humanidad, en nuestro planeta, ya teniendo armas que ni siquiera podemos ver, ¿cierto? Algo totalmente fuera de casillas y de toda imaginación. Vamos entonces a continuar con las diferentes armas químicas en Siria, ¿sí? Eh, bueno, y lo que pasa allí eh, es que también se tienen diferentes datos, también fidedignos, ¿cierto? Muy, muy creíbles de ataques químicos y ataques biológicos en la guerra de Siria. Eh, y es que Bashar al-Assad usó diferentes armas químicas entre 2014 y el 2018 ocurrió esto. En el 2013 lo habían obligado a entrenar todo un arsenal químico, a entregar un arsenal químico y a entregar unas 1.300 toneladas de armas químicas. Ustedes se pueden imaginar pues todo lo que tiene que haber allí, 1.300 toneladas, es una locura total, pero pues allí parecería que ocultó una buena parte de ese arsenal de armamento químico. Lo empieza a usar un año después, en el año de 2014, entonces ahí ya se da, ya hay datos de cientos y cientos de ataques confirmados y sospechan de que unos de esos ataques no solo fueron químicos, sino que también fueron biológicos. Se usan diferentes gases, ¿cierto? Unos gases que son
20 veces más letales que el cianuro y eso genera diferentes intoxicaciones y genera ahogo y detiene el corazón por pocas horas. Y bueno, esas imágenes que ustedes ven acá dan la vuelta al mundo. Ustedes recordarán en las noticias como diferentes niños se ven en los hospitales allí en Siria, en una agonía, en un dolor, a punto de morir y diferentes muertos que, bueno, que van mostrando allí en las cámaras. Eso es algo bastante triste y ya tenemos aquí datos entonces de uso de más armamento biológico, más armamento químico. Bueno, continuamos aquí en la secta de la verdad suprema. Eh, aquí quien vemos es Asahara, ¿cierto? Es un japonés, si no estoy mal, él es Asahara. Él es un maestro espiritual. Lo que hace él es él decide fusionar el cristianismo y el budismo. Allí hay una conexión muy profunda entre esas dos religiones. Se habla del no ego, de la humanidad, de la humildad, de la caridad, de que hay que ayudar a las personas. Hay diferentes ideas que comparten estas dos religiones y lo que hace él es fusionar ambas. Luego se va para la India, practica yoga, se queda muchos años allí intentando elevar esa energía que va desarrollando a través de los años. Y bueno, lo que hace entonces es que lo que hace es crear un grupo que se llama Secta de la Verdad Suprema. Eh, lo que él quiere hacer es tener un plan, porque como tal se dice que hay un momento de caos, que llegará un momento de caos, y lo que hace él entonces es preparar a unos científicos muy evolucionados a nivel espiritual y que van a esperar escondidos hasta ese momento de caos. Van a esperar en unos refugios guardados mientras la barbarie se lleva a cabo en el planeta. Hay que intentar que ellos sobrevivan y ellos están preparándose allí mismos para subir a la superficie y cuando suban lo que van a hacer es reconstruir una nueva civilización. Esa es la teoría de Choco Sahara basado en Isaac Asimov, eh, más todas las creencias pues que él ya tiene, que trae de la India, del budismo, del cristianismo. En 1987 él funda esta secta, ya para 8 años después tiene cerca de 40.000 seguidores en todo el mundo y en marzo de 1990, perdón, eso fue en marzo de 1995, planean un ataque por una sola razón. Ellos llevan esperando una catástrofe años y años, que llegue el caos, que llegue algo para llevar a cabo su plan, pero nunca llega. Entonces, para poder empezar esa renovación de la sociedad secreta y de tratar de llevar la nueva civilización por todos los científicos espirituales que ha estado entrenando, pues lo que hace entonces es llevar al metro de Tokio, lo que hacen es llevar unas bolsas con unos gases y unos paraguas muy afilados. Ellos incluso pulieron las puntas de esos paraguas para que quedaran muy puntiagudos y cuando se abren las puertas del metro lo que hacen es romper las bolsas y salir corriendo. Y por supuesto el contagio es terrible. Alrededor de 6.000 personas en el metro quedan intoxicadas, convulsionan, vomitan, tienen parálisis, ataques cerebrales y neuronales. Eso es todo un espectáculo que es la imagen que ven ustedes allí a la derecha. Cuando algunos organismos de socorro empiezan a llegar, eso es una debacle total. En efecto, eso es una imagen apocalíptica. Hay 13 muertos en total. Hay una cantidad de personas afectadas, daños colaterales, etcétera. Bueno, esto fue todo un horror. Ellos lo que hacen es, como tal, cambiar el nombre, ¿cierto? Cambian su nombre. Eh, Se conoce que hay diferentes armamentos, incluso encuentran un helicóptero ruso
Y bueno, este señor es llevado a la horca. Él muere en el 2018, fue sentenciado a pena de muerte y es llevado a la horca en ese momento. Eh, y entonces este es el fin de la secta de la Verdad Suprema, aunque continúan con otro nombre diferente y practicando como otro tipo de actividades, bueno, diferentes a las que dejó llevar este señor en los años 90, ese fatídico marzo del 95. Continuamos entonces por acá, hablando del COVID-19, ya un poco más reciente, ¿cierto? Es lo que da como tal inicio a Bitácora del Naufragio. Y bueno, como tal tenemos diferentes noticias del COVID-19, ¿cierto? Pues de aquí podríamos hablar de los juegos militares de 2019 que se llevan a cabo en octubre en Wuhan, China. Y desde allí se ve que, desde allí se notan ya algunos enfermos, algunos contagiados por la COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China. Hay diferentes hipótesis, hay hipótesis de que es un virus que se fugó de un centro científico, tenemos hipótesis de que fue una transmisión animal, principalmente se culpa pues al murciélago de que este haya sido el animal que estuvo presente en la transmisión de esta enfermedad. También nos dicen pues que pueden ser los pangolines. Bueno, finalmente como tal se llega pues hasta el momento se llega a la razón, ¿cierto? Que podría haber sido más la idea de una fuga del virus. Llegan, se tiene noticia de que los primeros contagiados, ¿cierto? Los contagiados cero pudieron haber sido realmente las personas que volvieron de los Juegos Militares de Wuhan, China, en el año 2019, en el mes de octubre, ¿cierto? Esto pues como tal afecta al mundo completo, es una mutación de la enfermedad. Bueno, no sabría si denominarla enfermedad, pero del H1N1 nuevamente, aquí lo vemos. Y es que como tal, en el 2011 fue esto, otro tipo de coronavirus que llega a nosotros. En ese caso vimos que era la gripa porcina llamada en ese tiempo, pero no tenemos como tal resultados tan fatídicos porque de algo nos sirve como tal la genética y llegamos un poco más fuerte a ese punto. Pero lo malo de los tipos de coronavirus es que ellos van mutando y mutando. El COVID-19, el coronavirus de este momento que tenemos no es el mismo que teníamos en el 19 ni en el 20. Ustedes lo sabrán y lo habrán escuchado que, bueno, tenemos diferentes variantes y lo mismo ocurre con la influenza, mucho más en este caso que ya estamos hablando de una pandemia, de una enfermedad a niveles mucho más grandes. Entonces ese está como tal los diferentes apuntes, las diferentes notas e investigaciones que tiene Mario en el caso de las pandemias, de las enfermedades, y lo cual nos lleva entonces al libro que hoy tenemos en esta noche. Para mencionar, también tenemos Homo capensis y Morgellons, que son el volumen 5 y 6 de la serie de cómics del último día sobre la Tierra, que tiene con Keko Lano y una serie de ilustradores que lo acompañan también. Y bueno, es bastante curioso que ellos van trabajando en Homo capensis y Morgellons hace mucho tiempo, incluso antes de la pandemia, y para quienes ya hayan tenido contacto con estos cómics que son bastante interesantes, ellos pasan de vivir la ciencia ficción a la realidad. Y es que
todo lo que ustedes ven allí, Homo capensis, se estaba ya dando de manera real. Y bueno, muchas personas dirán, ah, bueno, es que lo escribió después de que llegó el COVID-19, pero en realidad, pues lo que hacen los escritores, ilustradores, creadores de diferentes contenidos es, es como tal tener un registro de lo que hacen y es algo así como un derecho de autor, ¿cierto? Para que no copien su idea, algo como esto. Él ya había inscrito, él ya había puesto estas obras allí y bueno, es totalmente verificable. Igual se puede ver en las diferentes obras de él. Lo podemos ver en la portada del libro de las revelaciones, que son unos doctores con estos trajes que se ponen allí para aislar el virus. Y bueno, es bastante fenomenal ver cómo vemos los hospitales atiborrados de personas, el uso de los tapabocas, todo lo vemos aquí en estos dos volúmenes de la serie del último día sobre la Tierra. Algo premonitorio que tiene allí Mario. Igualmente algo que tiene sus bases también, porque Mario obviamente se basa en algo, y son los informes de la Organización Mundial de la Salud. Incluso hay un informe que dice que se vienen épocas de proporciones bíblicas, ¿sí? Como tal, los informes de la Organización Mundial de la Salud son secos, ¿cierto? Son directos, son totalmente hacia el punto como tal, nunca dan detalles o ponen, digamos, estos símiles como lo hacen en el año 2019 que dicen que es de proporciones bíblicas. Entonces, bueno, él tiene todas estas bases del virus, ¿cierto? Había algo allí que decía bueno, que ya llegaba una pandemia, que ya iba a llegar un virus muy fuerte que nos iba a porrear bastante como sociedad. Y bueno, todas estas obras son el resultado de eso, de investigación, de lectura, y es la transición paulatina de la ciencia ficción a la realidad. Bueno, entonces, bueno, primero que todo me gustaría que lleváramos nuestra experiencia del COVID-19, ¿cierto? Que la pudiéramos describir con una palabra, ¿cierto? Con una palabra. En mi caso yo la describiría como inimaginable. Inimaginable porque la verdad nunca pensé vivir algo así. Principalmente en el año 20, desde el mes de marzo, en donde empiezan que el pico y cédula, comienzan las diferentes, se me olvida el nombre, toque de que, cierto, el toque de queda, que no podemos salir, empieza, bueno, toda esta serie de cosas que ya sabemos y que vivimos. Entonces, ¿quién quisiera describir esta experiencia que nuestra generación vivió? Bueno, buenas noches. Yo quisiera participar. Mm, en particular, digamos, creo que una sola palabra no podría ser en mi caso, pero sí como una frase que fue como un despertar a nuevas experiencias también. Cuando inició el tema de la pandemia y justamente en ese año yo empecé a leer a Mario, yo soy un lector reciente de Mario Mendoza, y yo arranqué leyendo el diario del fin del mundo, donde él también hace pues una premonición de la pandemia y se acerca incluso a muchos detalles con años, con fechas. Y en ese descubrimiento pues también empecé a darme cuenta de, digamos, como todo lo que hacía colación durante la presentación, ¿no? Que hay un trasfondo histórico que ya nos mostraba esa realidad que estaba por venir y empiezo pues como a introducirme más en querer investigar, en querer averiguar al respecto.
Y definitivamente pues considero que precisamente ese también es el objetivo de Mario con Bitácora del Naufragio, ¿no? La necesidad de narrar cómo como sociedad nos estamos hundiendo, cómo hay muchas cosas que obviamente la pandemia también nos permitió revisar de cómo nos estamos comunicando, de los lazos familiares, de las relaciones personales. Y entonces pienso que para mí ese fue como el gran aporte y también la posibilidad de usar y de emplear ese tiempo para sumergirme precisamente en las lecturas de Mario y de empezar a descubrir pues como esos mundos y esas narraciones también que él hace. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por participar. Qué interesante y qué bueno que una persona más sume, digamos que en esta bonita familia de lectores de Mario. Qué chévere. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Hola, Sí, hola, buenas que en noches. una palabra, ¿cómo? Sí, sí, escuchamos. Ok. Bueno, que estaba diciendo pues que en una palabra yo la podría tomar como transformación, ¿cierto? No en el aspecto social, pero sí lo tomo mucho en lo personal. Al igual que habló ahorita, yo también pues soy como un lector de Mario, eh, sigue prematuro. Yo comencé también con la pandemia, pues en ese entonces yo tenía que 16, tenía como 15 años. Y pues como que en el tiempo de uno tener que estar encerrado, uno ya no veía qué hacer. Entonces yo dije, ve, vamos a leer. Yo en ese entonces como que casi no me gustaba la lectura. Y lo hice gracias a Mario Mendoza. El primer libro que leo de él es La locura de nuestros tiempos. Entonces ese libro como que me toma tanto que yo digo como que ve, leer sí es bueno. Y casi que por completo me leo toda la obra de él durante la pandemia. Y eso me ayudó pues como a abrirme y enfocarme mucho como persona. Y siento que la persona que soy ahorita es tan distinta a la que fue antes de comenzar la pandemia. Entonces por eso como que en la parte personal la tomo como una época de transformaciones. Ok, interesante, muchísimas gracias. Y eso Transformación. es todo. Transformación, yo creo que eso nos pasó a varios, ¿cierto? Transformación. Yo creo que nos transformó en la medida en que nos hizo más fuertes, ¿cierto? Más resilientes de una u otra manera. Muchas gracias. Bueno, entonces, eh, hablemos un rato sobre esa época, ¿cierto? O sea, digamos a un nivel personal, podría llamarse, ¿cierto? Y esa acerca de esa experiencia que vivieron. Fue cómodo para ustedes, perdón, fue cómodo para ustedes, fue una época difícil, ¿cómo vivieron esa época? Pues digamos aquí con las diferentes imágenes ayudándolos pues como a guiar esta pregunta un poco. Pues fueron ustedes víctimas de la pandemia, lo fueron sus seres queridos, cómo fue ese tiempo encerrados en casa, cómo vivieron allí estar prisioneros en nuestros hogares, el toque de queda, ¿cierto? A veces cierto temor a la ley. Yo en mi caso lo viví, muchas veces tuve que salir pues recién salió todo, ¿cierto? Porque uno era más temeroso y de pronto uno veía pasar la policía o algo y era como que, uy, no puedo estar afuera. Era un miedo a estar afuera, un temor a estar allí en la calle, ¿cierto? En tener libertad. ¿Cómo fue la experiencia al volver a los bares, a los restaurantes, con todo lo que tocaba hacer, que los pies, que vamos a medir la temperatura, tomar la temperatura, que el gel, se me olvida cuál es el líquido, bueno, un líquido que nos aplicaban en el cuerpo, tapabocas, careta, bueno, diferentes métodos pues que hacían parte del protocolo de bioseguridad, el pico y cédula,
¿cierto? Muchas personas incluso en Bogotá que vivieron el pico y género, algo como eso, ¿cierto? Yo les hablo desde Pereira, las personas que de pronto son nuevas. Entonces, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué tienen allí para contarnos? Hola, buenas Hola, noches buenas a todos. noches. Buenas noches. Bueno, pues de mi experiencia les cuento que yo soy contadora pública y siempre enfocada como en la parte administrativa y financiera. Viví muchos años en Bogotá y 3 años antes a la pandemia hicimos un cambio drástico de vida. Nos fuimos a vivir a Girardot, Cundinamarca, pues que es un pueblo entre comillas pues muy tranquilo, caluroso y tal vez un mes antes a la pandemia, sin saberlo, pues compramos una finca en un lugar rural muy cerca a Girardot, a 15 minutos. Y fue un cambio drástico, pero muy bonito, que pienso que fuimos afortunados, a diferencia, pues yo creo que de la gran mayoría, porque fue empezar a ver el mundo desde otro panorama, amar el campo y tenerlo fue una bendición. Nos pusimos a criar pollos, gallinas, estar pendientes de los cerdos, teníamos pues matas de limón, de papaya, o sea, fue una bendición encontrarnos pues como con todas las maravillas de la tierra, sabiendo pues que había un encierro gigante y que podíamos caminar a cielo abierto, sin tapabocas, y de pronto de gozarnos esas maravillas tan grandes del clima, de estar en familia, aunque encerrados en un sitio especial. Y quizás lo aprovechamos mucho para crecer también espiritualmente y saber pues que obviamente somos unos seres supremamente vulnerables y que sabíamos que lo que estábamos viviendo era un verdadero regalo de Dios. Es como de pronto tener una formación académica y estar siempre enfocado en números, en empresa, en administración, en manejo de personal, y de un momento a otro que se te cierren los ojos y los abras y los veas en un panorama que nunca jamás en la vida te imaginas. Fue un cambio muy drástico, pero si uno lo mira a profundidad fue algo muy bonito. Bueno, muchas gracias por tu historia, por tu experiencia. Yo también puedo decir que viví una historia, perdón, una experiencia positiva. Si lo pongo en paralelo con historias de personas que no tenían que comer, que por obvias razones se quedaron sin trabajo, que sus recursos eran paupérrimos. Sí, en mi caso yo soy docente y pues obviamente la educación se llevó a la virtualidad para este tiempo. Pues yo trabajaba desde casa, acá mismo pues tenía mi familia, todos nos podíamos proteger y pues de igual manera pude seguir trabajando y pues para tener el sustento para mi familia, ¿cierto? Al igual que mi esposa. Entonces, pues de cierta manera, algunas personas no la pasamos mal y fue, digamos, una protección para nosotros, un resguardo, un refugio. Eh, pues porque muchas personas igual tenían que salir, era salir o no comer, ¿cierto? Era la única forma de conseguir algo de dinero para comer, lo cual era bastante triste. Bueno, ¿alguna otra historia, alguna otra experiencia? Bueno, en mi caso también vivo en una zona rural en Cundinamarca, en un pueblito de Cundinamarca, y lo mismo también, pues digamos, tuve la fortuna de tener empleo durante el tiempo de pandemia y coincidió también que mis papás me habían visitado cuando empezó la medida pues ya de la cuarentena, y ellos terminaron viviendo conmigo alrededor de cuatro meses. Entonces digamos como que esa era la tranquilidad que yo tenía de saber que también ellos estaban de alguna manera bien, al igual que la persona que partía ahorita, caminábamos. Yo vivo en una montaña que digamos no tiene como tanto acceso a la parte urbana, pero pues hay cosas que sí me llamaron la atención y las comentaba en ese momento. Por ejemplo, el hecho de ir a mercar y ver a la gente afanada con el tema de comprar, y nunca había visto pues como la experiencia de todo el mundo gastando su dinero, sus recursos comprando, pero al mismo tiempo como con ese afán, con la incertidumbre y de pronto el miedo de no saber qué va a pasar.
Yo recuerdo que los primeros días yo me sentaba con mis papás y poníamos las noticias y yo los veía a ellos muy angustiados, o sea, como ver la edad de ellos, pero decían, nunca nos había tocado vivir una experiencia de estas. Entonces al principio era como difícil de asimilar y de procesar. Recuerdo que las veces que salía a la calle, pues era el tema de la higiene, pero completamente al punto de dejar la ropa afuera, de pensar que cualquier cosa podía de pronto contagiarlos a ellos o hacerles daño a ellos. Y por otro lado, digamos que ya a nivel personal, pues ya trabajando en casa y todo, sí, para mí fue también más bien como un respirar del ambiente, del ambiente laboral y demás, ya estando en casa, pues era como también la tranquilidad de trabajar desde casa. En esa parte, la verdad, sí me sentí muy a gusto y muy cómodo, pero también llegó un momento en que sentí que empecé a ser como hiperproductivo, entonces quería durante el día hacer ejercicio, leer, hacer otras cosas e incluso ya en las noches me empezaba a coger el sueño hasta la madrugada. Entonces creo que eso también nos llevó pues como a otro extremo de pensar, no, es que hay que estar en casa, pero hay que estar aprovechando el tiempo al 100% y nos llevó también a un punto pues algunas personas como del tema de la hiperproductividad. Eso era lo que quería compartir. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Yo creo que a mí me cambió, en vez de ser hiperproductivo, bueno, en términos ya físicos, ¿cierto? Me volvió mucho más sedentario, pues porque acá mismo trabajaba, acá vivía, trabajaba con la cocina y la nevera al lado, entonces son varias cosas que nos van cambiando allí. Bueno, ¿alguna otra experiencia? ¿Alguna historia? Bueno, hola, Hola, buenas noches. ¿me escuchas? Sí, te Listo. escuchamos. Bueno, ok. Pues, al igual que los otros dos compañeros, a mí también me pasó pues muy igual. Yo vivía, en ese momento ya vivo pues en la ciudad de Medellín, pero cuando comienza la pandemia vivo en un municipio que se llama Peque, en el occidente de Antioquia. ¿Cierto? Es un pueblito muy alejado y pues era pequeño. Recuerdo que yo en ese entonces estaba en el grado 11 y un día estábamos pues hablando en el recreo de esto de la pandemia y nosotros decíamos como que no, que eso no va a llegar por acá, que bobada. Y recuerdo que ese día cuando entramos nuevamente al salón, una compañerita nos dice como, ay muchachos, el primer caso en Colombia. Y todos como que en serio, no, y no creíamos. Bueno, una semana después salimos pues de estudiar y nunca más volvemos. Siento que es algo muy increíble porque yo estaba en 11 y pues casi todos sabemos que 11 es como un año que tenemos muchas expectativas, vamos a salir del colegio, Muchas siempre ilusiones. tenemos planes. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, muchas ilusiones, muchas expectativas. Sí, ajá, y eso nos pasó, o sea, teníamos muchas cosas en mente que pensábamos que íbamos a hacer y que pues después de ese momento como que todas se derrumbaron. Eh, Siento que por otra parte personal, en una parte me dio duro, pero en otras partes fue bien, porque mi papá siempre estaba como acostumbrado a trabajar muy lejos y él pasaba pues muy poco tiempo con nosotros. Entonces como que en ese tiempo fue también algo de reunión con la familia y bueno, fue muy chévere, pero ya cuando se fue tratando de que este tiempo se iba alargando y no fueron 10 días de, de cuarentena, sino 15 y luego 20. Entonces yo no como que no encontraba más que hacer. En mi caso me pasó que yo leía, yo veía televisión y como que nada me llenaba. Yo sufro pues a veces de ansiedad y eso en ese tiempo se me alteró. Entonces tuve que estar con el psicólogo y estarlo en línea pues diferente, estudiar, terminar 11, pues es como cosas que yo nunca me llegué a imaginar en este tiempo, ¿cierto? Entonces yo siento que fue como una etapa que me ayudó a construirme como persona, pero que también vio reflejado como esta verosimilitud del mundo, o sea, de hoy y aquí estamos hoy, pero mañana las cosas pueden cambiar drásticamente como nadie se lo imagina. Sí es eso. No, muchísimas gracias. Qué buena historia, claro, para muchas personas.
pues fue algo positivo, para otras pues no lo fue, ya como lo mencioné en términos económicos, eh, laborales, ¿cierto? Pero también se ven casos, bueno, casos ya preexistentes de algún tipo de trastorno mental o algún tipo de enfermedad que, que evoluciona y que despierta nuevamente, o casos que no, pues de los cuales no se tenía datos que existieran como tal, pero en este caso pues despiertan, ¿cierto? Entonces se ve mucha depresión, ansiedad, ¿cierto? Eh, en ese momento yo era profesor de niños de preescolar, estaba trabajando con niños de transición y muchos niños sufrían un retroceso. Como tal, pues siempre lo he dicho, somos por naturaleza seres sociales y los niños necesitan jugar con otros niños, los niños necesitan socializar con otros niños, aprender, tener contacto, ¿cierto? Eso es lo que necesitan ellos y muchos de ellos comenzaron a tener ansiedad, depresión a edades muy tempranas. Un niño de transición, les hablo de un niño de 5 años. Otros, digamos, tuve un caso de un niño que tuvo un retroceso en su habla, ¿cierto? En su lenguaje, comenzó a tartamudear en demasía y bueno, eso todo producto de estar allí encerrados en la casa, como todos los días esa rutina, bueno, fue bastante duro para ellos. Yo también resalto que fue un alto en el camino, como en este mundo tan avanzado que, no avanzado, sino como tan de afán a toda hora que mantenemos, ¿cierto? Que nos volvimos esclavos del tiempo, entro a tal hora, corro, el bus, el carro, el trancón, ¿cierto? Y esto fue un alto allí. Eso saco yo también de positivo de la pandemia. Fue un alto también para el planeta. Era grandioso ver cómo los diferentes animales iban saliendo de sus hábitats al al ver que la Tierra parecía inhabitada para ese entonces, que no había ningún humano que los molestara, que significara peligro, porque realmente sí que lo somos. Vemos en la capa de ozono que comienza a regenerarse en gran medida. Bueno, una serie de cosas que deberían despertarnos ya en este momento que bueno, que ya vamos hacia una normalidad. En diferentes municipios ya el día de ayer decretan que ya no hay necesidad de utilizar tapabocas en lugares públicos porque estamos entre el 70 y 80% de vacunados en los diferentes municipios del país. Y, pero creo que muchas cosas las hemos tirado a la basura y seguimos contaminando, seguimos cambiando el clima, seguimos matando los animales, seguimos dañando el aire, intoxicando el oxígeno, seguimos intoxicando y volviendo los ríos y nuestros océanos todo un basurero. Entonces es allí como una reflexión que deberíamos tener, ¿cierto? El cambio empieza conmigo y, y bueno, hay que lograr un cambio colectivo también. ¿Alguna otra experiencia? Bueno, pasamos entonces a nuestra última parte, la parte como tal basada en el escrito de Bitácora del Naufragio para finalizar entonces nuestra sesión de hoy. Bueno, como tal sabemos que es un libro basado en en la investigación que ya les mencioné. Es un libro de diferentes historias, diferentes relatos de diferentes personas que convergen en un mismo tema, ¿cierto? La llegada de la pandemia del COVID-19, que pone también un alto en sus vidas y cambia drásticamente algún punto de ellas. Entonces, bueno, pues como tal no hay como una historia que seguir,
más bien un común denominador que es el COVID-19, la pandemia, que pues también le hemos hecho un seguimiento a lo largo de esta sesión. Como tal, entonces me gustaría saber su punto de vista, si tienen alguna pregunta frente a este libro, tener como tal una socialización y si de pronto tienen alguna historia favorita bueno, las que tenemos allí en los diferentes capítulos. Entonces, los escucho. Bueno, a mí me gustó mucho el Baby Boom, que hablaba acerca de cómo en esta época de pandemia también empieza todo el tema de crecimiento de niños post pandemia. Y me parece muy interesante pues la posición de Mario, ¿no? Y que a veces no tenemos, o de Mario, no, del escrito, y que a veces no hacemos esa reflexión en torno a que precisamente pues estamos en un momento donde el crecimiento poblacional es muy alto y no tenemos como conciencia de eso y eso tiene unos efectos en los que compartía ahorita su merced con respecto al cambio que estamos generando en el planeta, a la contaminación, al daño ambiental, pues definitivamente el crecimiento poblacional continúa en la medida como vamos, muy seguramente vamos a tocar cada vez más límites con los recursos naturales y demás. Entonces me pareció interesante escuchar la visión de él y él decía pues que no es el momento de celebrar la natalidad, sino por el contrario de empezar a hablar de natalidad cero y de también pensar que pues ya en estos tiempos y con todo lo que hemos vivido, que vamos hacia el final de la historia humana cantando rondas infantiles y como que la gente no es del todo consciente con respecto a eso, ¿no? A la natalidad. Esa me llamó mucho la atención, quería compartir. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Y en lo personal también me parece muy acorde lo que se dice en ese relato. Incluso por allí hay un escrito, una parte de Paranormal Colombia, en la que él anda un poquito más en ese tema. Y bueno, o sea, si hace algún tiempo necesitábamos reproducirnos para mantener la especie humana, ¿cierto? Era una necesidad, pues hoy en día es, se puede tomar como un absurdo, ¿cierto? Tenemos pandemias, dañamos el planeta, cambiamos el clima. Hoy estamos inmersos en una guerra que no sabemos hasta qué punto va a llegar, ¿cierto? Hoy nos levantamos y nos damos cuenta que Rusia bombardeó a Ucrania y queremos traer más y más personas a este mundo que cada vez se convierte en algo mucho más complicado, ¿cierto? Ya no necesitamos reproducción, somos muchas personas, somos pocos, son pocos los recursos. Creo que es algo de meditar, ¿cierto? Es algo de pensar muy bien, no es una decisión a la ligera. Eh, y bueno, nos van mostrando también el camino, las diferentes situaciones que van ocurriendo alrededor del mundo e incluso en nuestro país, ¿cierto? También se ha alegado bastante en torno a la decisión que se toma de despenalizar el aborto, ¿cierto? Todas estas cosas pues como que nos van llevando hacia algo, bueno, al estar en acuerdo o en desacuerdo, respetables todos los puntos de También, vista. perdón Sí, que haga ahí sí, una claro. acotación, también me parece muy. Hola, hola, hola. Hola, se cortó. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Sí, yo Ok. sé. Bueno, el compañero se le cayó al parecer el audio. Esperemos que vuelva y bueno, lo escuchamos entonces. ¿Alguien más entonces quiere comentar en torno al libro?
¿Algún otro comentario? Puntos de vista, perspectivas, preguntas. ¿Qué historia fue su favorita y por qué? Bueno, sí, ¿me escuchan? Aló, Hola Pilar, te escuchamos. hola. Bueno, pues yo pienso que el autor transmitió en este libro mucha tristeza, así lo sentí, no sé si ustedes lo hayan percibido igual. Eh, Tal vez como la depresión del día a día, de las noticias, de la pandemia, de todos esos temas que quizás los transformaba cada personaje que él incluía en este libro, que pues finalmente queda uno con dudas y que quiénes son reales, quiénes no lo son, pero que a su vez están reencarnando una historia real en cualquier lugar del mundo o en cualquier lugar de Colombia. Muchas situaciones muy complejas, muy difíciles, y quizás es ver a un Mario Mendoza que siempre sus libros son aterradores, con finales poco esperados, y aquí quizás lo que trae la pandemia es una oportunidad para ver historia tras historia convertida, entre comillas, como en algo macabro y que es real. Ese es como mi punto de vista. Ok, Pilar, muchas gracias. Sabes, yo también noto cierta tristeza en esos relatos, y como un cansancio, ¿cierto? Un cansancio, un peso que se lleva el autor allí. Yo también lo noto bastante. Por aquí tenemos a David que había comentado, pues como les dije, no estoy pendiente del chat porque el compartir pantalla pues no me deja, pero él dice, una narrativa espectacular. La verdad es que es triste nuestra especie. Dado que coincido, no concebimos el cambio y el mejoramiento porque solo queríamos que pasara la pandemia. Lo resumiría como un cambio de página, pero un leer por leer sin entender la narrativa de la pandemia. Ok, David, muchísimas gracias por el punto de vista que nos escribe allí. Bueno, ¿alguna otra intervención antes de finalizar? ¿Alguien más quiere dar su contribución frente al libro? Bueno, si no tenemos alguna otra intervención, entonces, esto sería todo. Muchísimas gracias entonces por haber acompañado a nuestro club y por haberse unido pues también a este libro, Bitácora del Naufragio. Eh, Algo diferente de lo que estábamos acostumbrados, a algo que no nos esperábamos pues que surgiera, ya que Mario ya había dicho que no volvería a escribir y que estaría pues como tal basado y ocupado con cómics y novelas gráficas, que es a lo que se piensa dedicar en el momento. Les recordamos entonces que en el mes de marzo estaremos leyendo la obra Apocalipsis, igualmente de Mario Mendoza. Tendremos dos sesiones para esta obra. El 17 de marzo, en donde estaremos hablando en torno a los capítulos 1, 2 y 3. Y el 31 de marzo tendremos nuestra segunda y última sesión, en donde hablaremos de los capítulos 4 y 5. Entonces los invitamos para que desde ya puedan adquirir el libro de la manera que sea, ¿cierto? Lo importante es que puedan leerlo, que puedan conectarse allí y estar pues muy conectados con el grupo, con el club y con la lectura que tendremos para nuestro mes de marzo. Entonces esa es la invitación, estén muy pendientes de todas nuestras redes, tenemos Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, donde subimos todo nuestro contenido, diferentes pósters, mensajes, invitaciones y también hacemos algunas, algunas actividades, ¿sí? Algunas dinámicas relacionadas con lo que leemos. Entonces a todos muchas gracias por su asistencia, les agradecemos una y otra vez que, que sigan viniendo y que sigamos manteniendo estos espacios que tanto le hacen falta a nuestra sociedad, que los sigamos manteniendo vivos. Y eso solo se hace mediante la lectura, la discusión y bueno, y la asistencia como tal a cada sesión. Muchas gracias, nos vemos nuevamente en nuestra próxima sesión el 17 de marzo.
Les deseamos a todos una feliz noche. Recuerden siempre que leer es resistir. Buenas noches, nos vemos. Mil gracias, buena noche. Buenas noches, hasta luego. Chao a todos, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.